Estimados estudiantes, un cordial saludo. Vamos a continuar con nuestra preparación en pos de cumplir nuestro objetivo, pues de obtener el título de bachiller. Vamos a observar el capítulo número 2 con respecto a las potencias. Vamos a entrar en un concepto, en un significado, luego vamos a ver las partes, elementos, terminología, casos especiales, ejercicios y propiedades de la potenciación. Vamos a observar que los elementos que intervienen en esta operación matemática básicamente son dos, el cual es la base y un exponente, ¿no? Fácilmente el concepto nos indica que la base se va a multiplicar tantas veces nos indica el exponente. La base puede ser cualquier número entero, fraccionario, positivo o negativo, ¿sí? Para tomar en cuenta el exponente de igual manera, ¿no? Puede ser positivo, negativo, una raíz, etcétera, ¿no? Y el resultado de esta operación toma el nombre de potencia, ¿no? Como vemos ahí tenemos la base, el exponente y la potencia. En cuanto a la terminología, básicamente hay dos términos que se utiliza mucho en la potenciación, que es cuando se eleva el valor al exponente 2 o se eleva el valor, la base, a un exponente 3, ¿no? Que se lee elevado al cuadrado. Como vemos aquí, el 4 está elevado al cuadrado y el 3 está elevado al cubo, es los términos que se utilizan. Por el resto, normalmente pues se va a utilizar los números ordinales, es decir, elevado a la primera, elevado a la quinta, elevado a la séptima, a la sexta, a la doceava, etcétera, ¿no? Vamos al siguiente punto. Vamos a revisar un poco lo que son los exponentes especiales, que básicamente es cuando están elevados al 1 o al 0, que tienen unas respuestas un tanto interesantes. Bueno, cuando un número está elevado a un exponente 1 o a la primera potencia, nos da como resultado el mismo número, ¿sí? Tal vez una manera de que ustedes puedan recordar esta situación es imaginarse que el 3 se multiplica por 1, ¿no? O que la base se está multiplicando por 1, entonces nos da el mismo número, pero sin confundirse de que la multiplicación es una operación y la potenciación es otra, ¿no? Pero con el fin de solamente de recordar, pues podríamos hacerlo de eso. En tanto de que un número que está elevado a la 0 siempre me va a dar 1, ¿sí? Bueno, ahí están algunos ejercicios de aplicación. Ustedes pueden parar el video para tratar de ir absorbiendo, digamos, estos conceptos. Claro que aquí he dejado la respuesta para un caso que podría ser un tanto especial, justamente una pregunta de examen, por ejemplo, que cuál es el valor de 0 elevado a la 0 y de 0 elevado a la 1, ¿no? Bueno, podemos ahí pues aplicar la regla que se manifiesta en este momento de que cualquier número elevado a la 0 me da 1. Sí, cualquier número a la 0 me da 1 y que cualquier número elevado a la 1 me da el mismo número. En este caso, pues el número, la base que está elevándose a 1 es el 0, entonces me da como respuesta el mismo 0, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente situación. Aquí algunos puntos interesantes. Aquí tenemos la base negativa. ¿Qué pasa cuando la base es negativa? Bueno, aquí el propósito realmente es determinar el signo de la potencia, el signo del resultado, ¿no es cierto? Entonces, si la potencia, si el exponente es un número par, por la multiplicación, por la regla de los signos, nos va a cambiar el signo a positivo, ¿sí? Cuando sea par es positivo y cuando sea impar el resultado es negativo. Esa es la regla, ¿no? Bueno, aquí igual hay algunos ejemplos. Aquí les pido disculpas, aquí he cometido un error. Aquí estamos con menos 4. Fíjese, como siempre utilizamos los paréntesis para indicar el signo de un número negativo elevado al cuadrado. Entonces acá, bueno, está
menos 7, que es un error, no debería estar menos 4. Pero en todo caso, pues observamos cómo la ley de los signos se ejecuta. Menos por menos nos da más. Entonces una potencia de base negativa elevado a un exponente par se vuelve positivo. Y si es impar, pues va a conservarse el signo negativo. Algunos ejercicios, pueden pausar el video para pues practicar un poco esta situación. Vamos a ver qué es lo que sucede en cambio cuando la potencia es negativa. ¿Sí? La regla para estos casos es que nosotros vamos a poner el 1 y bajo el 1 vamos a poner exactamente la operación de la potencia, pero ya con signo positivo. Es decir, se nos transforma a una fracción. Aquí vemos algunos ejemplos. El 5 elevado a la menos 3 es igual a 1 sobre 5 al cubo. ¿Sí? Miren, al cubo ya positivo, ¿no? 7 menos 10, 1 sobre 7 elevado a la décima con signo positivo. Un caso interesante: ¿qué pasa si la base es negativa? Nos habla de que el exponente se vuelve positivo, pero no nos está diciendo en ningún momento la regla algo sobre la base. Si la base es negativa, la base se mantiene, como pueden ver aquí, queda menos 3, pero es elevado a la séptima, que queda positivo. Ojo con eso, ¿no? Aquí igualmente se aplica la misma regla, ¿no? 1 sobre 2, que es elevado a la 1, que por lo general, pues como nos da el mismo número, ya no lo dejamos indicado, sino que lo resolucionamos. Valga la oportunidad también para recordarles que todo número teóricamente está sobre un 1. ¿Sí? Es decir, imaginariamente aquí hay un 1, ¿no? Entonces al voltearle, sí, quedaría 1 sobre 2. ¿Sí? Ok, vamos a ver otros casos acá. ¿Qué pasa cuando la base es una fracción que está elevada a un exponente negativo? En el caso de fracciones, la regla nos dice que simplemente cambiamos denominador por numerador. Si los damos la vuelta y el exponente tiene que volverse positivo. Aquí tenemos algunos ejemplos: 3 medios elevado a la menos 5, entonces tenemos acá que volteando tenemos 2 tercios ya al exponente positivo. El exponente positivo afecta a ambos de manera individual, entonces tenemos 2 a la quinta sobre 3 a la quinta. Aquí un caso con un número negativo, entonces el número negativo se mantiene, ¿sí? Damos la vuelta y elevamos ya al exponente positivo. Perfecto. Aquí otro caso en el que tenemos que la fracción es 1 sobre 3 menos 2. Al voltear nos quedaría 3 elevado al cuadrado sobre 1. ¿Sí? Como les decía, todos los números pues en teoría están sobre un 1, pero ese 1 no se lo coloca, y es el caso que tenemos en este momento, ¿no? Entonces solamente pues ya lo podemos resolver. 3 al cuadrado nos da 9, e imaginariamente, o sea en teoría, pues este 9 estaría sobre 1. Acá tenemos otro caso. Igualmente hacemos el volteo, ¿sí? Cambiamos de lugar y nos queda 5 al cubo por 7 al cuadrado, y resolvemos, ¿sí? Simplemente es un cambio. Aquí utilizamos el mismo concepto: el 5 de 3 está sobre un 1 imaginario, el 7 elevado a la menos 2 también por un número imaginario, volteamos los dos, realizamos la multiplicación y llegamos a este caso. Vamos ahora a trabajar con las propiedades. Ojo que las propiedades nos pueden ahorrar mucho tiempo, como ya hemos hablado de esto en clase presencial. Que tenemos que cuando tenemos multiplicación, ¿sí? La operación de multiplicación entre potencias, y si estas tienen la misma base, como se indica aquí, a la misma base, nosotros simplemente podemos
sumar los exponentes sin necesidad de realizar cálculos de forma individual, sino que simplemente ya sumamos y tenemos el resultado, ¿no? Aquí vemos este ejemplo, tenemos 2 al cubo, 2 a la quinta, 2 al cuadrado, que es igual, bueno, aquí esta se me ha quedado, pero usaría la misma base, no sería 2, ¿no? 2 que sumaría 3 más 5 más 2, que son las potencias, que nos da 2 elevado a la 10, ¿sí? Y que este es el resultado de 1024. Otra propiedad que tenemos es el cociente. El cociente viene a ser como lo contrario de la multiplicación, ¿no? Y igualmente pues pasa esto con los exponentes. Si en la multiplicación sumábamos, en la división, que es como lo contrario, en cambio restamos, ¿no? Siempre y cuando, fíjese, esta resta tiene esa particularidad de que nos dice que el numerador, el exponente del numerador sea mayor al exponente del denominador, perdón. Entonces tenemos m menos n para que no nos dé un resultado negativo, porque caso contrario pues obviamente tendríamos un resultado negativo, ¿verdad? Entonces aquí nos da dos restricciones para aplicar de esta forma la regla, ¿no? Que a no sea igual a 0, claro, porque ustedes recordarán que la división por 0 no está definida, no existe, entonces pues es una limitante, un requisito, podemos decir, que no, la base no puede ser 0, ¿no? En una división. Y que m sea mayor a n, entonces nosotros aplicamos m menor a n. Ahora, ¿qué pasa si es al contrario? Si es que, bueno, a no es 0, pero n, es decir, el exponente del denominador es más grande que el exponente del numerador. Entonces ahí nosotros restamos n menos m, pero tenemos que poner el número 1, ¿sí?, sobre esta resta, recordando lo que justamente veíamos hace un momento, que cuando es negativo el exponente lo cambiamos, y en este caso pues al restar, ¿no?, m de n, pues tendríamos un resultado negativo. Entonces ahí aplicamos esta regla, ¿no? Entonces, como sabemos que me va a dar negativo, entonces yo pongo el 1 y no resto m de n, sino n de m para que quede positivo. Por favor, analícelo un poquito con calma, tiene toda la lógica del caso para la aplicación. Tenemos un ejemplo que lo puede revisar. Potencia de una potencia. En este caso nos indica que pues solamente tenemos que multiplicar los exponentes, ¿no? Mire, fíjense, aquí tenemos este caso, aquí está la base elevado a un exponente m y a su vez todo esto elevado a un exponente n. Entonces aquí nos da que a es elevado a m por n. Aquí tenemos un ejemplo, es un número negativo para justamente mostrar que pues esto no debe cambiar, y procedemos inmediatamente a resolver la operación más compleja, que es los exponentes, ¿sí? Primero tenemos la prioridad de los operandos, ¿sí? Siempre comenzamos con el operando más complejo, en este caso el exponente que está elevado a otro exponente tiene prioridad, por eso es que no elevamos primero el 5 al cuadrado, sino que nos vamos directamente a los exponentes, y que de hecho pues nos va a dar el valor igual, ¿no? Entonces 2 por 3 se eleva a la sexta, manteniendo nuestro número negativo para que nosotros luego pues podamos continuar con la operación que siga siguiente. Potencia de un producto. ¿Sí? Un producto, pues como ustedes ven, va a ser la multiplicación de dos términos que a su vez van a estar elevados a un exponente. Entonces nos dice que el exponente afecta a cada uno de los términos.
¿sí? A a la n por b a la n. Tenemos aquí un ejemplo. 4 elevado al cuadrado se multiplica por 5 elevado al cuadrado. Recuerde no confundir esta situación con la propiedad de igual base, ¿no? Porque 4 y 5 no son la misma base. Si fuesen la misma base, o sea, 4, 4 o 5, 5, pues ahí nosotros podríamos sumar los exponentes y hacer esa la utilización, ¿no? En este caso no, la base no es la misma. Potencia de un cociente, ¿sí? Vemos aquí que cuando no tenemos la situación de que la potencia sea negativa, afecta a cada uno de los términos de manera independiente, siempre y cuando pues el denominador no sea cero, por la situación ya explicada de que la división por cero no está permitida. Tenemos aquí un ejemplo, ¿sí? Y bueno, recordando la ley de los signos, tenemos que menos por menos nos da más, entonces la respuesta es positiva. ¿Qué pasa si tenemos un exponente negativo? Bueno, este realmente es como un pequeño resumen de lo anteriormente visto, ¿no? Que simplemente cuando tenemos un exponente negativo ponemos un 1 o lo volteamos. De hecho, preferiría que ustedes lo tengan más en mente como voltear, ¿no? Recuerden que la A en teoría está sobre un 1, entonces al voltearse el 1 se va arriba y la A baja, ¿sí? Con su exponente, pero ya con signo positivo. ¿Sí? Aquí podemos verlo también, un ejemplo, y tenemos nuestra respuesta. ¿Qué pasa con el exponente 0? Ya lo habíamos visto anteriormente, igual, un pequeño recuerdo nada más. A elevado a la 0 nos da 1, ¿sí? Y 9 elevado a la 0 nos da 1. Fíjense, no importa el valor del número, si siempre que esté elevado a 0, pues siempre nos va a dar 1. En fórmulas complejas, por ejemplo, pues nos va a dar este resultado. Y tenemos aquí este número negativo, como vemos no interfiere el número negativo, por ser negativo no cambia el resultado, entonces menos 9 elevado a la 0 nos da 1 positivo, ¿sí? Siempre nos va a dar 1. Muy bien, podemos ya dar por terminado este pequeño video para que ustedes puedan prepararse para las pruebas. Muchas gracias.